Si están de acuerdo, quisiera hacerles una pregunta. ¿En verdad todos los seres humanos son iguales? Todos se la pasan continuamente hablando de la igualdad. Pero alguien dijo que el cielo no creó hombre superior o inferior a otro hombre. Pero la cita no termina ahí. Dijo que somos iguales al nacer, pero ahí es cuando surgen las diferencias. Es posible que sean por los esfuerzos académicos o la falta total de ellos. Como sea que se interprete, los humanos son capaces de pensar en sí mismos. Pero la igualdad sigue siendo un tema difícil de tratar. Mi nombre es Filomeno Ticona. Hoy les voy a comentar sobre la naturaleza del ser humano. El hombre desde los principios de la historia siempre estuvo acompañado de la violencia. Tal vez antes más que hoy había más violencia, pero hoy en día la violencia es muy escasa y difícil de ver. Pero no olvidemos que la violencia por sí misma es peligrosa y está presente, por muy mínima que sea, la violencia es una arma. Tal vez la violencia sea el arma más poderosa del mundo, porque la violencia no se puede frenar de la noche a la mañana. Un arma puede ser frenada cuando los rompes o los minas, pero la violencia solo puede ser erradicada con más violencia. A lo largo de la historia se crearon frases como la violencia solo genera más violencia. Es cierto, pero la violencia por sí misma no se erradica. Pero no olvidemos que la violencia es un tema muy difícil de tratar. La ciencia, la filosofía y la religión siempre trataron de explicar el comportamiento del ser humano, y a este comportamiento del ser humano deriva la violencia. Es posible que para la religión la violencia sea la imperfección del ser humano, y tal vez para la filosofía la violencia sea generada por los impulsos momentáneos, y para la ciencia la violencia sea el uso excesivo de la fuerza inconscientemente. Tales como la violencia es la naturaleza del ser humano. A lo largo de la historia se crearon normas y leyes para limitar la acción violenta del ser humano, pero las normas y leyes solo limitan la acción del ser humano, no erradican. Para erradicar la violencia es necesario actuar, pero la violencia por sí misma es muy difícil de tratar. Tal vez sea algo muy difícil o imposible de erradicar la violencia. Uno no sabe qué es lo que siente y qué es lo que piensa el ser humano. El ser humano, para la filosofía, es irracional. No en el ámbito de que no sabe pensar, sí sabe pensar, pero no es consciente de sus actos. También puede que la violencia surja de la desigualdad del ser humano. Las personas buscan la igualdad, pero la igualdad es un tema muy difícil de tratar, porque la desigualdad está presente hoy en día y en la antigüedad. Estuvo presente desde los principios de la historia, ya sea por normas sociales o estatus sociales. Hoy en día se rigen por clase media, clase baja y clase alta. Esa es la naturaleza del hombre, siempre se separa de sus iguales, y ahí es cuando surge la desigualdad, y de esa desigualdad surge la violencia. El ser humano siempre se la pasa hablando de la igualdad, pero la igualdad es la perfección. ¿Por qué digo perfección? Porque si todos fuésemos iguales, todos seríamos perfectos, y ahí es cuando el ser humano está equivocado. La desigualdad y la imperfección es lo que nos define como seres humanos, como seres racionales y seres únicos.